No sé cuánto tiempo he estado despierto. La oscuridad es total y el agua a mi alrededor es más densa que cualquier cosa que haya sentido antes. El casco de mi traje refleja apenas un halo de luz verde que no alcanza a iluminar nada más que unos metros, pero siento que algo se mueve más allá. No es un pensamiento, no es un reflejo ni un fallo de los sensores. Es algo que late con un ritmo irregular, como si respirara y me estuviera estudiando. Intento mirar hacia abajo, hacia el abismo, pero el fondo no aparece. Solo sombras que se estiran y se enredan con la luz de los focos. Un crujido recorre la cápsula. No viene de las bisagras ni de los motores, viene de las paredes mismas del agua. Mis dedos se aferran al volante, temblando, y por un instante creo escuchar un susurro. No palabras, solo un sonido que vibra dentro del casco. El reloj marca las 3:17. Lo sé porque revisé hace minutos, pero el tiempo aquí parece no tener sentido. Cada segundo se alarga y se pliega sobre sí mismo. Algo está despierto abajo, y si se mueve demasiado rápido, no habrá forma de advertirlo. Intento enviar un mensaje de radio, pero solo llegan estática y crujidos. La voz de control de misión ni siquiera responde. ¿Se dieron cuenta? ¿O es demasiado tarde? Siento un tirón en el traje, como si algo invisible rozara la tela metálica de la cápsula. Miro los monitores y veo un patrón extraño en los ecos sonar. No son formas sólidas, sino una especie de latido. ¿Cómo puede un organismo tan grande generar algo que no tiene contornos definidos? Mi respiración se acelera. Intento recordar la teoría. Nada vivo puede sobrevivir a esta profundidad. Nada como esto. El casco vibra. No un temblor mecánico, sino algo que resuena dentro de mis huesos. Me digo a mí mismo que es el miedo, que solo estoy cansado. Pero algo dentro de la cápsula cambia su peso. No es presión, no es corriente, es presencia. Y entonces lo veo, aunque no debería poder verlo. Una sombra que se estira y se curva en el agua negra. No tiene forma definida, pero sé que me está mirando. Un instante más y el eco del sonar desaparece. Todo silencio, salvo el latido que ahora retumba dentro de mí, sincronizado con mi corazón. Algo acaba de despertar, y sé con certeza que me hiela la sangre, que cuando despierte por completo, será el final de todo lo que conocemos. Antes de todo esto, mi vida era monótona. Me despertaba con el sonido del despertador, café a las 7 en punto, un par de tostadas quemadas por descuido, y el perro que me lamía la cara mientras bostezaba. Todo parecía igual cada día. Las noticias hablaban de política, del tráfico, del clima, y yo pensaba en la siguiente misión. Explorar el fondo de los océanos era solo trabajo, ciencia, rutina. Me gustaba caminar por la ciudad antes de entrar al laboratorio. La brisa olía a mar, incluso cuando estábamos a cientos de kilómetros de la costa. La gente pasaba con sus auriculares puestos, hablando de planes, de series, de vacaciones. Yo sonreía, imaginando los mapas topográficos de la fosa de las Marianas, los datos que alguien tenía que analizar, y nadie entendía del todo. Era lunes cuando todo cambió, el lunes más común de mi vida. Ni siquiera había empezado a sentir el miedo que ahora no me abandona. Caminaba hacia la estación espacial para revisar los archivos de las misiones antiguas. Mis compañeros bromeaban sobre monstruos marinos, sobre fantasmas de presión y ecos imposibles. Yo reía, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que era solo la brisa fría del pasillo de concreto. Esa misma noche, en mi departamento, miré las notas que habían dejado otros investigadores antes que nosotros. No eran historias de ciencia ficción, eran registros crípticos, cortes de radio, transmisiones perdidas. Pero en ese momento todavía parecía inofensivo. Solo papeles viejos y números que no entendía del todo. Me acosté intentando dormir con el perro a mi lado, y entonces escuché un pequeño crujido. La ventana tembló ligeramente, aunque no había viento. Pensé que eran ruidos del edificio, hasta que escuché algo más, un murmullo muy lejano, un eco que parecía venir de muy profundo, muy abajo. Me quedé quieto. Esperé a que se callara, pero no lo hizo. Algo estaba allí.
No podía verlo, pero sabía que estaba. Y no era un animal común. Había algo en los archivos antiguos que nunca me dejó tranquilo. Expediciones a la fosa de las Marianas, años atrás, habían desaparecido sin explicación. Barcos que dejaron de responder. Sumergibles que volvieron vacíos o con los tripulantes incapaces de hablar. Mis compañeros lo llamaban el misterio de la fosa, y yo siempre lo tomé como historias para asustar becarios. Pero no era así. Yo lo supe cuando revisé las transmisiones que nadie debía escuchar. Ruido estático. Y luego algo más. Un patrón de señales que parecía consciente. Como si alguien o algo estuviera tocando los micrófonos, midiendo cada frecuencia. Intenté replicarlo en mis simuladores, pero ninguna inteligencia artificial podía entenderlo. Nada en la ciencia podía. Había notas de un investigador desaparecido que me helaron la sangre. No es vida, no es muerte. Está consciente y nos está observando. No busquen más abajo. No despierten lo que duerme. Al principio pensé que era paranoia, pero algo dentro de mí sabía que esas palabras no eran exageración. Un día, mientras ajustaba los sensores de un nuevo sumergible experimental, noté un patrón extraño en los datos de prueba. Ecos que se movían solos, formas que se acercaban y se alejaban más rápido de lo que cualquier criatura conocida podría hacerlo. Y lo peor, había un latido, un pulso, sincronizado con algo que no entendía. Intenté olvidarlo, salir a la calle, tomar un café, mirar el tráfico, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, lo escuchaba. Un murmullo lejano, profundo, que parecía emanar del abismo mismo, como si el océano respirara. Y no respiraba para mí, respiraba para algo más. Al revisar las transmisiones de los sumergibles antiguos, vi algo que nadie más notó. Una sombra gigantesca, imposible de catalogar, que no tenía contornos definidos. No era un animal, no era humano, solo estaba allí, como esperando. Y entonces entendí. Alguien antes que nosotros ya lo había visto. Y había desaparecido. Algo acaba de despertar, pero aún no comprendo qué. Y sé que no me dejará ir hasta que lo sepa. Cada día que pasaba revisando los registros de los sumergibles, sentía que algo me observaba incluso en la superficie. Al principio eran pequeños indicios, parpadeos extraños en las pantallas, ecos de sonar que no coincidían con nada conocido, un crujido en los archivos de datos que parecía responder a mis movimientos. Los sensores comenzaron a fallar sin razón. No era un error mecánico. La cápsula registraba presiones imposibles, temperaturas que subían y bajaban en segundos, y un latido profundo que vibraba en los monitores, aunque no había nada vivo a esa profundidad que pudiera generar algo así. A veces, cuando estaba solo en el laboratorio, escuchaba susurros que no provenían de nadie. Al principio pensé que era el cansancio, pero eran demasiado claros. Parecían palabras incomprensibles, pero con intención, un lenguaje que no era humano. Y luego vinieron las sombras, no sombras normales. Formas que se movían en los monitores de video como si fueran líquidas, distorsionando la luz, estirándose más allá de los límites del sumergible. Intenté enfocarlas, acercarlas con la cámara, y desaparecían. Pero el latido seguía, siempre seguía. Una noche, mientras revisaba los ecos sonar en tiempo real, vi algo que no podía creer. Una masa inmensa, oscura, casi transparente, que respondía a cada movimiento de la cápsula. No era biología conocida, no era mecánica, era inteligencia pura, y me estaba estudiando. Intenté comunicarme con control de misión. No hubo respuesta, solo la estática y luego un patrón de pulsos que imitaba mi respiración. Cada vez que cerraba los ojos para dormir, lo sentía más cerca. La vibración en los huesos no desaparecía. A veces, el aire en mi apartamento parecía más denso, más pesado, como si algo lo empujara desde abajo. Mi perro no quería dormir. Se escondía debajo de la cama gruñendo al vacío. Incluso los objetos cotidianos comenzaron a comportarse raro. El café en mi taza formaba ondas como si algo invisible lo rozara. Las luces parpadeaban en patrones extraños y mi reflejo en los cristales parecía retrasado, como si un eco de mí mismo respondiera más lento de lo que debía.
Cada pequeño detalle confirmaba lo que mi mente se negaba a aceptar. No estaba solo. Algo muy antiguo y consciente estaba ahí abajo, y no estaba dormido para siempre. Un día, al revisar los registros de mis predecesores, vi algo que me heló por completo. El mismo patrón de pulso, exacto, sincronizado con lo que mi corazón había sentido en la cápsula. No era coincidencia. Alguien más lo había sentido y no regresó. Ese algo está despierto. Y si algo así puede moverse en el océano más profundo, en la oscuridad absoluta, ¿qué podría hacer si aprendiera a moverse más allá de la presión y el agua? Decidí acercarme más. No podía resistirlo. Había pasado semanas revisando datos y ahora sentía una obsesión enfermiza. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que se ocultaba en la fosa. El sumergible descendió lentamente, cada metro aumentando la presión y la oscuridad. Las luces apenas perforaban el agua negra. Todo era silencio, excepto por el latido constante que ya no podía ignorar. Ahora parecía hablarme directamente, en un ritmo que coincidía con mi propio pulso. Al principio pensé que era imaginación, pero cuando los ecos sonar comenzaron a distorsionarse, no hubo dudas. Algo estaba ahí, algo inmenso, algo que nunca había sido catalogado por la ciencia. Y lo vi. No era un animal, no era humano. No tenía forma definida, pero estaba vivo, consciente. La cápsula se inclinó ligeramente, aunque no tocamos nada. Los controles fallaron, como si la propia inteligencia del ser los manipulara. Sentí el corazón hundirse en mi pecho. Intenté retroceder, enviar señales de emergencia. Pero fue demasiado tarde. El sumergible respondió solo parcialmente, como si estuviera atado a la voluntad del ser. La presión dentro de la cápsula fluctuaba, me golpeaba como si respirara dentro de mí. Cada respiración se volvía pesada, cada pensamiento más lento. De repente, percibí un movimiento a mi alrededor, no en el agua, dentro de la cápsula. Algo invisible rozaba el metal, el vidrio, los cables. Podía sentirlo sin verlo, como si la realidad se plegara y el espacio mismo se curvara a su presencia. Intenté recordar los protocolos, las reglas de seguridad. Nada funcionó. Todo lo que creí sólido, predecible, científico, se desmoronaba. Y entonces lo entendí. Despertar a esta cosa no era un accidente. Yo había sido la chispa que terminó por activar algo dormido durante siglos. En un instante que duró una eternidad, comprendí la magnitud del error. Si esto saliera del abismo, si aprendiera a moverse más allá del agua, no habría lugar seguro, ni en la Tierra, ni en ninguna colonia futura. La cápsula vibró violentamente. Un rugido que no era sonido, sino un eco dentro de mi cabeza, recorrió cada hueso de mi cuerpo. Algo acababa de despertar completamente, y yo estaba atrapado con ello. Regresé a la superficie con las manos temblando y la respiración entrecortada. La luz del sol me cegó por un instante y el aire parecía demasiado ligero, demasiado normal. Los compañeros de misión me miraron con alivio y curiosidad, como si esperaran que todo fuera un simple mal viaje. Sonreí, aunque por dentro sabía que nada volvería a ser igual. Intenté retomar mi rutina. Café a las 7, caminatas con el perro, informes en la estación. La gente hablaba de tráfico, reuniones, vuelos. Yo escuchaba algo más. Ecos de un pulso distante que resonaba en mis huesos aunque no hubiera nada visible. Empecé a notar cambios pequeños, casi imperceptibles. El agua de la ducha hacía ondas extrañas sin razón. Las luces parpadeaban en patrones que coincidían con mis pensamientos, y a veces los objetos parecían moverse ligeramente cuando no los miraba. Los informes sobre la fosa de las Marianas fueron archivados, bloqueados, clasificados. La humanidad decidió abandonar la exploración de las profundidades. Ahora el objetivo era el espacio, buscar planetas, colonizar, pero no por curiosidad, sino por miedo. Miedo a lo que yace abajo, a lo que no debe despertar. A veces, cuando reviso los mapas topográficos de la fosa, veo sombras imposibles, formas que no corresponden a ninguna anomalía conocida. Y recuerdo aquel pulso, aquel susurro que parecía decir mi nombre desde el abismo.
El perro no vuelve a dormir tranquilo. Se esconde debajo de la cama y sus ojos me miran con terror. Yo sé lo que él sabe. El mundo sigue aparentemente normal, pero hay un ritmo debajo de todo, un latido profundo que nadie más parece escuchar, y sé que no me dejará ir. Algo sigue allí, algo que aprendió a esperar. Anoche soñé que estaba solo en mi apartamento. La ciudad estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Miré por la ventana y el océano parecía estar dentro de la luz de la luna, moviéndose, respirando. Escuché un goteo en el baño. Me levanté y no era agua. Era respiración, lenta, profunda, resonando dentro de las paredes, dentro del suelo, dentro de mí. Intenté encender la luz, pero parpadeó y se apagó. El reflejo en el espejo no era exactamente mío. Había algo más detrás de mí, o tal vez dentro de mí, moviéndose como sombra líquida. El perro gruñó otra vez. Se escondió bajo la cama, pero no por miedo común. Lo sentí. Él sabía. Intenté pensar en el espacio, en los planes de colonización de otros planetas, en mis viejos mapas de la fosa de las Marianas. Todo era inútil. El latido estaba allí, constante, como un recordatorio de que lo que despertamos no pertenece a nuestro mundo y aún está aprendiendo a extenderse. Cierro los ojos y todavía lo siento. Cada respiración que tomo, cada sombra que cruza por mi visión periférica, parece sincronizarse con un ritmo extraño, como si el océano y todo lo que contiene estuviera dentro de mi propio cuerpo. No sé si estoy despierto o si esto es un sueño, pero sé algo, no terminó. El abismo nos conoce, y si alguna vez se mueve más allá del agua, más allá de la oscuridad, no habrá ningún lugar donde correr. Algo sigue allí, algo que no olvidó, que no duerme y que nos está esperando.